Bienvenidos a nuestro episodio número 49. Estamos acercando al 50 de nuestro podcast Cultivando una nueva generación. Y en esta ocasión nos toca hablar de desarrolla tu identidad reflexionando tus decisiones. Qué importante es que tomemos tiempo, nos demos pausas para decidir nuestras vidas, porque si no hacemos eso, ¿qué estamos provocando? Pues decisiones, por supuesto, inconscientes. Entonces nos vamos a ir dentro de la ciencia de las decisiones, la reflexión, cómo es que podemos tener mucho más influencia positiva en lo que estamos haciendo con nuestras vidas. Para hablar del tema, como siempre, utilizo un artículo científico y en esta ocasión el artículo es del autor, el primer autor, porque tiene varios, es Dishon N. del 2017. El título del artículo es The Effect of Trait, Self-Awareness, Self-Reflection and Perceptions of Choice, Meaningfulness on Indicators of Social Identity within a Decision-Making Context, el journal Frontiers of Psychology, y es del 2017, como lo mencioné. Entonces, empecemos con la ciencia y con todo pues, esta aventura de descubrir cómo tomar mejores decisiones en nuestras vidas y cómo esas decisiones van moldeando tu identidad. Además de que la presión de un grupo, la presión social, también produce efectos en tu identidad, que esto más adelante lo voy a aclarar un poco más, pero si haces una reflexión de lo que ha pasado ahorita, de dónde está viniendo toda esa presión de grupo, dónde estás viendo división entre personas que hacen ciertas medidas, otras personas que ya no se les hace congruente ni coherente seguir ciertas medidas. ¿Por qué pasa esto? Y cómo a través de todas las noticias o medios se da la manipulación, sobre todo, de nuestro pensamiento y de tu identidad, que eso es lo más importante, están moldeando tu identidad. Así que ten cuidado y ponte a reflexionar más en lo que estás consumiendo. Bueno, el objetivo de este episodio y del estudio que realizaron es que el razonamiento que tienes de tu vida es un proceso de aprendizaje que se teorizó, se hizo una teoría de manera central para desarrollar tu identidad y el diálogo que tienes en tu mente. Ese puede tener un efecto, obviamente, de causa en tu yo, en tu persona y en la identidad que estás desarrollando. También se va a explorar el efecto de cómo esta forma de verte y esta identidad se ve afectado por el nivel de significado que tú asocias con el razonamiento que haces de tu vida. O sea, la reflexión, ya sea que lo hagas escribiendo o simplemente escuchando música o te tomes algunos periodos para caminar en la naturaleza, cualquiera que sea tu forma de reflexionar en tu vida, es importante que lo hagas. Y cómo toda esta fase de reflexión modula las diferencias individuales y la autoconciencia de los rasgos, o sea, te abre la mente a ser más consciente de tus acciones y de cómo esas acciones tienen una consecuencia positiva o negativa. Por supuesto, va a depender de la decisión que tomes. El modelo de la identidad de la narrativa es tu voz interior o esos pensamientos que tienes o esa vocecita que te está diciendo todo el tiempo a veces qué hacer, qué no hacer, lo que vales, lo que no vales, etcétera, que se basa también en tu pasado. Este modelo de identidad lo formó McAdams en 1985 y este postula que nuestro sentido de identidad está indisolublemente ligado a la creación de una historia de vida. Todos tenemos una historia de nuestras vidas y todos creemos que nuestra historia es, pues, la respuesta de muchas cosas de por qué somos como somos. Y esa es tu identidad.
Según ese modelo, las autonarrativas, o sea, tu voz interior, tiene dos funciones principales. Una, facilita tu sentido de autocontinuidad a lo largo del tiempo, o sea, que tengas una congruencia y una coherencia en lo que estás haciendo con tu vida. Esa es como la continuidad a lo largo de ese tiempo y te van a ayudar también a darle un contexto y significado a los eventos de tu vida para que puedas entender quién eres. Muchas veces cuando te das esos tiempos de reflexión, te encuentras tus patrones, encuentras desafortunadamente, la razón de muchos de tus fracasos, encuentras también muchos de tus errores y aprendes de tu vida. De eso se trata esta estancia que tenemos corta en este planeta, de encontrarle ese sabor, esas lecciones y ese sentido a nuestras vidas. Entonces, tu voz interior, las autonarrativas, como afirman estos investigadores, facilitan la creación de un significado, porque permiten que el narrador, o sea, tú, saques una conclusión de lo que está pasando sobre tu yo, a partir de toda la información de los episodios que has vivido en tu vida, o sea, toda tu historia. Eso es lo que hacemos en una terapia. Eso es lo que hacen los psicólogos. Tratan de ir sacando piezas de esa historia para que tú solito, si es un buen psicólogo, para que tú solito te des cuenta de que las cosas están funcionando de esa manera porque tú has tomado ciertas decisiones y has tomado ciertas decisiones porque has tenido un trauma, un evento o pues un aprendizaje o un fracaso fuerte en tu infancia, más que nada. Y fracaso en tu infancia no significa que tú hayas hecho algo erróneo, significa que a través de lo que hicieron tus padres o de todo ese modelaje que tuviste con las personas que interactuabas más, tú sentías que tu vida podía ser un fracaso. Eso es lo importante aquí, que a través de todas tus piezas saques esa información. Dentro de toda esta literatura de la identidad a través de tu voz interior y de lo que te estás narrando y diciendo, viene un proceso de autorreflexión junto con la extracción de un significado relevante para ti, que se conoce como un razonamiento autobiográfico. Y ese es lo que crea una teoría de cómo un proceso de aprendizaje es esencial en el desarrollo y la construcción de la identidad de tu voz. O sea, la manera en que te hablas a ti mismo va a irse puliendo y va a irse modificando y va a ir siendo mejor a medida que tú te conozcas, a medida que conozcas tu historia, a medida que sepas armar tus piezas del rompecabezas y a medida que te des cuenta y te atrevas y te dé coraje y lo uses para hacer una reflexión fuerte de lo que te pasó y entender que nadie te hizo las cosas porque era malo. Simplemente así también fueron sus historias. Y si te atreves un día a entrevistar a tus padres y a ver cómo fueron sus infancias, y si todavía viven tus abuelos y tienes la oportunidad de entrevistarlos y también preguntarles cómo fueron sus infancias y lo que vivieron, te vas a dar cuenta del rompecabezas y cómo todas las piezas hacen un match perfecto para crear todo el dolor o todo lo que te haya pasado en tu infancia. El, la función más importante de ser reflexivo se ha utilizado para describir la capacidad de una persona para reflexionar sobre sus experiencias, crear inferencias sobre el comportamiento a partir de todos esos reflejos que has tenido en tu vida. Los reflejos es lo que te ha pasado, las personas que se han eh, puesto en tu vida, las oportunidades, las decisiones y, por supuesto, el dolor, los fracasos y las enfermedades. También muchas enfermedades son provocadas por la manera en que tú estás reaccionando ante la vida y por muchas emociones que te has tragado, porque así te enseñaron.
porque no te enseñaron a identificarlas, porque tampoco te enseñaron que una emoción hay que dejarla que fluya, porque si se queda atorada, si no la expreso, por supuesto que va a causar un daño interno, porque es una vibración, porque es una molécula química, porque se va a atorar, porque va a estar dando una señal incorrecta y porque puede cambiar tus genes. Así de importante es que identifiquemos las emociones y las dejemos fluir. La investigación que que sabe todo el proceso de este funcionamiento reflexivo, ha demostrado los cambios en el funcionamiento que están vinculados al cambio en tu identidad. O sea, si tienes 50 años y en ningún momento de tu vida te has parado a reflexionar, tu vida ha sido, lo más seguro, bastante inconsciente, porque vas con un ritmo de vida y no te paras, y no analizas, y no piensas si fueron tus mejores decisiones o no. Si te fue bien, tal vez esas decisiones inconscientes, y si tuviste suerte, pues crearon una vida con la cual estás a gusto y estás satisfecho o satisfecha. Si no, te quejas de tu vida, no eres feliz, culpas a los demás, tienes coraje, tienes odio, tienes emociones negativas acumuladas, tienes estrés o ya tienes una enfermedad crónica que fue creada por no liberar todo eso. Entonces, lo que hacemos con esa reflexión, y todos en la vida deberíamos de haber sido educados y entrenados a reflexionar, a pensar más las cosas, a preguntarnos más, como cuando éramos niños. Por eso hay que aprovechar esa edad de los niños, donde preguntan y hay que explicarles las cosas y hay que ponerles ejemplos y hay que hablarles como adultos, aunque sean niños, porque entienden mejor las cosas de lo que tú esperarías. Hoy escuché una frase tan importante relacionada con la infancia que dice, un adulto es un niño echado a perder. Y es cierto, triste, duro, sí, duele y es duro, por supuesto. Un adulto muchas veces es un niño echado a perder, porque nos quitan la reflexión, porque nos quitan la curiosidad, porque nos quitan el asombro, porque nos quitan muchas cosas. Y digo nos quitan porque en ese momento no tienes tanto poder de decisión como cuando ya eres un adulto. En un adulto no te pueden quitar nada de eso, porque depende de ti. En un niño que su padre o su madre los educa para no llorar, para no reconocer emociones, para no pensar, para no preguntar, se lo estás quitando, estás echándolo a perder. La sobreprotección lo estás echando a perder porque no le das responsabilidad, porque no lo haces que se haga responsable ni le enseñas que hay consecuencias. Esa, esas burbujas que ahora se han creado en la sociedad de tratar a los niños como cristales, lo único que ha hecho es hacerlos cada vez más discapacitados emocionalmente. Y eso es lo que estamos creando, una sociedad discapacitada emocional. ¿Por qué? Porque no reflexiona, porque no piensa, porque no pregunta, porque no se detiene, porque dice, no tengo tiempo. Y lo he dicho y lo voy a decir porque muchísima gente usa esa excusa y es una excusa, nada más. Entonces, date cuenta que tu vida está dada y hecha y armada por ti, por nadie más. Pero si no reflexionas, pues es imposible que cambie y tampoco va a cambiar tu identidad. Y vas a seguir siendo la misma persona que piensa que va a fracasar. Y vas a seguir siendo la misma persona que le tiene miedo a los riesgos. Y vas a ser la misma persona que sigue diciendo, esto no es para mí. Pues sí, porque no te atreves a reflexionar. Nada más por eso. Una investigación con personas afectadas que tenían un trastorno de la personalidad, un trastorno límite de la personalidad, que es una condición que se caracteriza por un sentido inestable de sí mismo, o sea, son personas extremadamente volubles que constantemente cambian sus estados de ánimo.
Estas personas, y en ese estudio, encontraron que las mejoras en el funcionamiento reflexivo estaban asociadas con mejoras en las representaciones de uno mismo y un sentido más integrado del yo. O sea, si a una persona que tiene este trastorno de la personalidad lo pones a que escriba acerca de su vida, se va a mejorar esa disfunción de la personalidad sin medicamentos, nada más haciéndolos pensar en su vida, haciéndolos reflexionar, haciéndolos desapegarse de las emociones, de muchos de los traumas y verlos desde otro punto de vista y armarlos y entender la historia también de los padres. Eso es lo que tenemos que ir haciendo. En un estudio típico donde había una memoria autorreferenciada, se presentaron diferentes categorías de palabras, o sea, rasgos y adjetivos frente a palabras relacionadas de semántica, o sea, que estaban como en los mismos enunciados, que tenían el mismo sentido por cómo se usaba la palabra y ortográficamente. Esas eran las dos categorías. Los participantes a quienes se les indicó que recordaran el momento de la exposición y luego se les pidió que recordaran en un momento posterior las palabras, el efecto que tuvieron sus memorias, fíjense en este hallazgo tan importante de autorreferencia, describió la tendencia de los participantes a recuperar rasgos y adjetivos que se relacionaban consigo mismos, con más éxito que las palabras que se relacionaban de manera semántica o de manera ortográfica. O sea, tú atraes lo que vibras, tú atraes lo que eres. Si tú te identificas y tu identidad está más identificada con tener deuda, con no poder tener un buen trabajo, con no tener una buena relación, con, no sé, con no agradarle a las personas o ser rechazado, eso es lo que estás vibrando y eso es lo que estás atrayendo. No nada más en palabras, lo estás atrayendo en personas y en eventos en tu vida. Por eso es tan importante tener una identidad distinta y cambiar tu identidad solamente va a pasar si empiezas a jugar, y digo jugar porque es un juego y porque también eso es algo que nos quitan como adultos, aprender a jugar. La vida es un juego, la vida es un salón de clases donde también se vale jugar, donde hay momentos para jugar. Este es un juego de un rompecabezas que estás armando de tu vida. Hay muchos investigadores que en un sentido teórico, y hay muy importantes de estos investigadores como Erickson, como Viktor Frankl y otro que se llama Brunner, desde 1963, 1969, han definido con mucha fuerza y con mucha intención la idea de que es probable que el significado que tienes de los eventos desempeña un papel importante en el desarrollo de tu yo y de tu identidad. O sea, si tienes claro qué es lo que está pasando en tu vida y le encuentras significado a cada uno de los eventos, tu vida tiene más sentido. Y si tu vida tiene más sentido, tienes más inspiración por vivirla, tienes más felicidad por vivirla y tienes más poder de decisión para moldearla y para modificarla. Eso es tan importante que se dio en el libro de Viktor Frankl, El hombre en busca de sentido, que lo hemos visto y lo hemos referido varias veces. El empoderamiento psicológico, o sea, el sentirte que tienes poder de decisión, captura una postura donde hay aprendizaje y motivación. O sea, ¿cómo te posicionas en tu vida? ¿Quieres aprender y quieres motivarte a ti mismo? Porque la motivación no viene de ver un video, aunque te ayuda, viene de ti. Si tu vida no tiene sentido, nada casi te va a motivar. Si tu vida es reaccionar, rueda de hámster, víctima, nada va a pasar.
Si tu vida empieza a cambiar y empiezas a armar las piezas y entender que nunca has sido víctima de nada, sino hubo una explicación para cada cosa que te pasó, entonces tienes todo el poder de cambiar tu vida el día que tú quieras, tengas la edad que tengas. Todo este empoderamiento psicológico en los empleados hacia su trabajo, por ejemplo, se compone de 4 dimensiones: impacto, competencia, autonomía, o sea, que seas responsable, y de particular importancia, la investigación actual significa que refleja el grado en que uno percibe su trabajo como personalmente significativo. Si tu trabajo lo ves como algo que no tiene mucho sentido, no te gusta, no estás ahí porque pues lo disfrutes, seguramente tú extrapolas eso también a tu vida y te sientes constantemente desmotivado, drenado o sobrecargado. Esas son las palabras. Y estás constantemente en un estrés crónico. La importancia de la percepción del significado dentro de un contexto de empoderamiento psicológico se destaca aún más en 1997 por un investigador que se llama Spreitzer, quien argumenta que la dimensión del significado sirve como un motor para el empoderamiento. O sea, fíjate qué importante está esto. Cada que tú encuentras significado en los eventos de tu vida, en las decisiones que has tomado, eso te va a empoderar a no repetir las cosas, a identificar los patrones y a modificar las nuevas decisiones que estás teniendo. O sea, estás creando un nuevo futuro y estás creando nuevos caminos neuronales, estás utilizando la neuroplasticidad para modificar tu cerebro y tu persona y tu voz interior. Todo eso está pasando cada que te atreves a ponerle pausa y darte tiempo para reflexionar, caminando, escribiendo, meditando o a veces también haciendo ejercicio. Durante el ejercicio se activan mucho más neurotransmisores. Puedes reflexionar sobre tu vida mientras estás corriendo en una banda o caminando en una banda o nadando. Cualquiera de los deportes que puedas hacer, seguramente te da tiempo también para reflexionar en varias de las cosas de tu vida. Y en esos momentos, ¡pum!, los 20 caen como suave y tan directos que te das cuenta que no era tan complicado y te das cuenta porque la regaste. Eso es lo padre de nuestras vidas, eso es lo padre y el sabor de nuestras vidas también. Nuestra investigación que hacemos con todas estas piezas ha probado que las diferencias individuales en la autoconciencia de los rasgos están asociadas con percepciones del significado de la elección dentro de un contexto de toma de decisiones. ¿Qué quiere decir todo esto? Cada que tú investigas en tu vida, cada que encuentras más y más patrones, significado y haces más autoconciencia de lo que has hecho, toda esa percepción del significado te va a dar una mejor elección cuando venga una toma de decisiones, cuando venga un evento importante. Y esa decisión va a ser mucho más consciente y asertiva que si sigues en la rueda de un hámster. Con base en todo lo que se ha investigado y se ha explorado de la autoconciencia, se define la autoconciencia de rasgo como las diferencias individuales en la capacidad de acceder al conocimiento, la comprensión de las experiencias internas relacionadas con uno mismo. O sea, la autoconciencia es ver todos esos patrones, todos esos eventos, todos esos capítulos de tu serie en cámara lenta y con un lente de editor, de productor y de crear una comprensión de por qué te pasaron todas esas experiencias y relacionarlas con quién eres hoy. Eso es lo que estás haciendo.
En estas investigaciones se descubrieron que los participantes con niveles más altos de autoconciencia de sus rasgos percibieron significativamente más significado en una serie de elecciones menores inducidas experimentalmente en comparación con los que tenían niveles de conciencia más altos, más bajos. Eso es lo que pasa en este tipo de investigaciones. Se demuestra que si no reflexionas, tus decisiones, aun cuando sean pequeñas, van a ser mucho más inconscientes. Además, esta diferencia se mantuvo independientemente de si los participantes se les dijo o no que sus elecciones eran un diagnóstico de sus características personales o de su personalidad. Por eso, en este estudio y en la investigación que se ha hecho de la identidad, la toma de decisiones y la reflexión, se concluyó que las personas con un alto nivel de conciencia de sus rasgos tienen más probabilidades de reflexionar sobre sus elecciones y más posibilidades de encontrarlas significativas que las personas que tienen un nivel de bajo autoconciencia de los rasgos. Y vamos a poner un ejemplo para que lo entiendas mucho mejor. Si tú tienes ahorita una búsqueda de trabajo y sabes cómo eres y te conoces, tú vas a buscar el trabajo que tú quieres, no el trabajo te va a llegar. Si tú no te conoces y no has reflexionado en tu vida, vas a aceptar el primer trabajo que te caiga por necesidad. Pues sí, pero la necesidad viene de lo mismo, de que no has tenido una reflexión, de que no has planeado tu vida. Cuando no tienes esa necesidad y esa presión, es porque tu vida ha estado planeada. Y es porque aun cuando no fue tu decisión quedarte sin trabajo, no pasa nada. Tienes un colchón, tienes un plan B. Y ese plan B te ayuda a tomar una mejor decisión en el nuevo trabajo que vas a escoger. Pero eso quiere decir que una persona que reflexionó y que pensó y que dijo, a ver, mi identidad no es de necesidad, mi identidad no es de deuda, mi identidad es de tener la capacidad para estar estable un tiempo y poder en ese tiempo encontrar un trabajo que se acomode mejor a mí, no yo al trabajo. Porque cuando tú escoges un trabajo por necesidad, entonces la mayoría de las veces no te gusta, la mayoría de las veces. Entonces tampoco le encuentras significado a tu trabajo y entonces eso se extrapola a tu vida tampoco tiene significado. Desde el punto de vista de una teoría de identidad social, ¿qué pasa con las otras personas? Nuestro sentido de identidad también está moldeado, fuertemente influenciado por los grupos sociales a los que pertenecemos. Y aquí es lo importante. Facebook, que es una red social, ¿qué hace? Crea grupos, grupos en base a lo que te identificas, o likes, o tu muro, o los algoritmos están diseñados para darte lo que tú le has dicho a Facebook que te gusta ver. Y a veces lo que Facebook te manda para que tú hagas lo que ellos quieren. Y si tú haces lo que ellos quieren y no te das cuenta, ni piensas, ni tienes esa reflexión, le estás dando tú más alimento a Facebook para llenar tu muro y para llenar tu red social de basura emocional. ¿Por qué le digo así? Porque te están manipulando, ya sea a que compres, a que entres a grupos donde te van a, pues, moldear tu identidad y entonces van a crear una separación con otras personas, porque tú ya piensas como piensa ese grupo y es más importante tú sentirte que perteneces a ese grupo que lo que tú piensas. A ese grado llega esta identidad social. Eso es lo que han encontrado. De acuerdo con esa teoría, se llegan a identificar ciertos grupos sociales en función de la medida en que creemos que compartimos similitudes con otros miembros del grupo. Dentro de toda esta literatura de la identidad social, la medida en que nos sentimos similares, nos gusta o favorecemos a otros miembros del grupo en el que pertenecemos, eso indica
una medida de nuestra identificación con ese grupo que se ha incorporado ya a tu forma de ser. Por ejemplo, ¿qué pasó en muchos países con el tema de si te pones o no te pones X medicamento? Pues se separaron y se peleaban y había conflicto. ¿Y quién creó todo eso? Los medios de comunicación. Entonces, ¿quién ha creado toda la narrativa y toda la historia de lo que pasó durante estos 2 años y cacho? Los medios, los grupos sociales que ellos fueron formando. Lo que te están diciendo te está haciendo decidir distinto y te está haciendo desapegarte de tu grupo y apegarte al de ellos. Eso es lo que están produciendo. Por eso hay tanto conflicto. Y muchos de los conflictos de guerra han nacido también por todo esto, por toda esa falsa identidad que te están ayudando a crear a través de pertenecer o no a ciertos grupos. Ten cuidado con lo que estás viendo en las redes y ten cuidado y piensa más a dónde te están diciendo más la verdad y dónde te están mintiendo. El paradigma que hubo en estas investigaciones facilita la medición de un favoritismo de un grupo interno y la discriminación de un grupo externo. Si tú ya estás en un grupo y ya te moldearon tu identidad y ya piensas de cierta manera, te están haciendo que automáticamente tu identidad y la forma en la que ya piensas hoy rechace a los demás. Eso es lo que está pasando en muchísimas cosas. Esa es la manipulación con la identidad social. Primero te hacen pertenecer a un grupo. Primero te lavan la mente para que pienses de cierta manera a través de miedo. El miedo es uno de los factores que hace más fácil la manipulación. Entonces, cada que estamos en estrés y miedo, cada que eres presa fácil para entrar a ciertos grupos y creer ciertas narrativas. La investigación en campo ha demostrado consistentemente que cuando las personas se les hace creer que fueron asignadas a ese grupo por una razón trivial, fíjate, una razón trivial, ni siquiera una razón importante, como sus preferencias por una obra de arte, etcétera, aún así tienden a asignar sus recursos de personalidad de manera más favorable hacia las personas que están apoyando ese arte. Y lo hemos visto muchas veces. Y en tus propias amistades lo has visto. Por ejemplo, si tú perteneces a un grupo grande que le gusta el arte contemporáneo y ya llevas tiempo en ese grupo, automáticamente vas a rechazar ya a las personas que no les guste el arte contemporáneo de una cierta manera. Cada quien tiene un grado y un umbral. Y si eres más autorreflexivo, obviamente no vas a caer tanto en ese juego. Pero si eres inconsciente, automáticamente ya estás así. El arte moderno es lo único que existe. El arte moderno es lo mejor del mundo. El arte moderno es lo que todo mundo le debería de gustar. ¿Por qué? No es cierto, no todos somos iguales. Ya, pero estás rechazando sin darte cuenta, porque ya te metieron en un grupo. Es una razón boba y trivial. Ahora imagínate una razón importante, como si te pones o no te pones X medicamento. Pues más te están sesgando, porque esto sí es una razón importante, que te pongas o no te pongas esa cosa que inventaron, ¿no? Entonces, abre los ojos, porque esto es lo que viene cada vez más. Para eso crearon las redes sociales, para manipular todo el mundo, literal, todo el mundo. Otra forma en que estos investigadores han encontrado esa identidad social es el compromiso con un grupo que puede afectar tu identidad y es el miedo. ¿Qué pasa si tú no entras a un grupo porque de repente algo se te prendió en la cabeza y dijo, no, 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 esa decisión
no es la mejor y no es lo que yo quiero. Y no la voy a tomar, no lo voy a hacer. Entonces, tu compromiso que tenías con el grupo puede afectar tu identidad y puede hacerte sentir que ya no vales. Puede hacerte sentir completamente aislado, que es lo que quieren también. Aislarte cada vez más, cada vez más. Ya lo hicieron con varias de las medidas. ¿No te diste cuenta? Que un cubrebocas, ¿qué refleja? No puedes hablar bien, no te escuchan bien, tampoco puedes respirar bien, estás respirando tu propio CO2, estás recirculando tu CO2, estás no oxigenando bien, etcétera. Ponte a pensar. Toda esta investigación es importante en el contexto de un estudio actual porque demuestra que la identificación social se ve más afectada cuando las personas pueden autoseleccionarse en un grupo. ¿Qué quiere decir? Que tú solito, por todo lo que ya te vendieron, entras al grupo sin que te inviten. Y con ese baja autoconciencia, ya importa más pertenecer a cierto grupo que lo que tú creías, porque ya hicieron el trabajo. El razonamiento autorreflexivo es un proceso que podría ser muy importante para las decisiones que vas a tomar en tu vida, en un futuro, y para moldear tu identidad. Algo más que nos puede servir en toda esta investigación es la forma en cómo un individuo puede procesar las cosas que le están pasando en su vida. ¿Cómo es que se da todo este proceso de autorreflexión? ¿O qué es lo que está pasando en este proceso? Pues es un diagrama de cómo es una estrategia para que pienses y entiendas más qué pasa. Un individuo que tiene una alta conciencia de sus rasgos y se conoce y ha invertido tiempo en conocerse, ¿qué hace? Cuando tiene una alta conciencia y aún así no reflexiona mucho, no tiene esa capacidad de reflexionar, tiene un efecto débil en su yo interior, en su personalidad. Cuando una situación activa toda esta reflexión, entonces, ¿qué pasa? Las decisiones y el comportamiento que se percibe es altamente significativo y tiene más relevancia con tu yo interior. Tiene mucho más efecto en tu personalidad y en el desarrollo de esa personalidad por un evento situacional o por simplemente tener una conciencia de ti. Esas son las dos comparaciones. Puedes ser consciente de cómo eres, puedes conocerte, entre comillas, pero si no reflexionas en tu vida, en los episodios, en tu serie, el efecto en tu yo es bajo. Si, en cambio, divides tu vida y la tomas como episodios de una serie y reflexionas y le encuentras significado a cada episodio, entonces tienes una capacidad de reconocer tus decisiones, tu comportamiento y esto es altamente significativo para modificar tu yo interior, tu narrativa y lo que vas a hacer. Si no le encuentras significado a tu vida, no tiene efecto en tu yo ni en tu personalidad. Así de fuerte es. O sea que encontrar un significado en cada uno de esos episodios de nuestras vidas es importantísimo para ir escalando tu identidad y llegando a esa identidad que te va a hacer empoderado, que te va a hacer consciente, que te va a hacer despierto y que te va a hacer tomar decisiones porque tú quieres, no porque fuiste manipulado por medios o por redes. Entonces, si quieres vivir un futuro distinto
y entrar a una nueva conciencia que ya está empezada en la sociedad, haz un análisis de tu vida. Divídela en episodios, divídela en capítulos, por bloques grandes o por traumas grandes o por eventos significativos, como a ti te guste. Es tu vida, es tu rompecabezas, pero hazlo, ármalo y encuéntrale significado, porque solo así vas a crear esa nueva identidad. Solo así te vas a sentir empoderado en que sí puedes tomar decisiones distintas, en que ya encontraste el patrón de por qué la riegas. Y entonces vas a modificar las cosas y automáticamente tu identidad está siendo moldeada y eso vas a traer. Ese es tu nuevo futuro, esa es tu nueva vida. Si la quieres, necesitas autorreflexión, necesitas responsabilidad y necesitas un compromiso. ¿Con quién? Con nadie más que contigo. Nada más. Ni siquiera te está difícil. Es contigo y con tu vida. Así que, antes de que la película se vaya a acabar, mejor dale ese espacio y hazle esa edición que ya necesita. Cámbiale la música, cámbiale la escenografía. Es tu vida. Tú la modificas, tú la creas. Eso es el mensaje que te quiero dejar. Y espero te haya hecho pensar y reflexionar sobre tu vida. Que tengas una excelente tarde o día y nos vemos en el próximo episodio. Si te gustó, ayúdame a compartirlo para que más personas creen esa capacidad de reflexión en sus vidas. Bye.